en la pantalla y algo que suena, pero eh, muchas gracias por estar aquí, pues bienvenidos, espero contribuir a través de la charla con un poquito de la información sobre lo que hacemos en CIATA, cómo lo hacemos, y hoy vamos a hablar de un tema específico que es los desarrollos que dentro de CIATA hemos venido ejecutando desde digamos que se vinculan los movimientos en masa como una amenaza dentro del territorio. Cuando hablo del territorio, estoy hablando del Valle de Aburrá y qué hemos estado haciendo como para enfrentar, estudiar, entender un poquito más sobre el tema de los movimientos en masa. Entonces, eh, voy a empezar dándoles un contexto de, de los movimientos en masa, cómo son en el valle, cómo son en el Valle Aburrá. Entonces, resulta que según el DANE, en el 2023, eh, el censo nos indicó que 4,1 millones de personas viven en este territorio, en el Valle de Aburrá. Y el área de nuestro valle es de 1.152 kilómetros cuadrados. Es decir, que tenemos una alta densidad poblacional en un territorio que tiene como ciertas características eh, de relieve, de pendiente, de procesos geomorfológicos que lo hacen propenso a la ocurrencia de estos movimientos del mar. Entre el 2010 y julio de 2024, de acuerdo con dos datos o dos fuentes de información que tenemos, que es el DAGRED en el municipio de Medellín y un inventario de movimientos en masa que se ha adelantado en la Universidad Nacional a través de un semillero de investigación que se llama Geohazard. Se han registrado 3.202 movimientos en masa y digamos que nos remitimos a la información de ellos, pero hay muchos movimientos en masa adicionalmente que pudieron haberse presentado y de los cuales no tenemos registro. Entonces, ocurren demasiado en nuestro territorio. Y pues no es un secreto que en el Valle de Aburrá gran parte de la población vive en las laderas, ¿cierto? Vive en esas laderas que son propensas a la ocurrencia de movimientos en masa. Lo que nos indica que el riesgo asociado a los movimientos en masa definitivamente es algo que se debe gestionar y es algo sobre lo que debemos poner los ojitos, ¿cierto? Digamos que aquí les presento eh, tres ejemplos de movimientos en masa que ocurren o que han ocurrido dentro del valle. El primero de ellos ocurre en la autopista norte, eh, por aquí más o menos, de gran magnitud, tiene pérdidas materiales, pérdidas estructurales, no se registran pérdidas humanas, pero el flujo de la vía pues se ve completamente afectado. El segundo de ellos es Villatina, muy conocido por algunos de ustedes, hay pérdidas humanas y afecta infraestructura también y la población que habita ahí. El tercero de ellos es en San Antonio de Prado, en Medellín, en el corregimiento de las playas, perdón, en la vereda de las playas, un flujo de gran magnitud que también tiene pérdidas humanas y que afecta unas granjas avícolas en la zona. Entonces, son solo tres ejemplos de los muchos que ocurren constantemente en el Valle de Aburrá. Entonces, claramente, Tiata, Esto no juega una broma aquí. hay que ponerlo aquí otra vez. Sí. Pasar, perdón. Hay que pasarnos de pantalla porque esto está acá. Listo, Mm. gracias. Entonces, digamos cómo entra este tema de gestión de riesgo por movimientos de masa hacia Tatiata. Inicialmente, bueno, el contexto, que Sebas también lo mencionó en su charla, los que tuvieron la oportunidad de estar hace 8 días, es un proyecto de ciencia y tecnología, también de innovación, celebrado entre el área metropolitana y la Universidad EAFIT. Voy a pasar por aquí un poquito rápido, donde tiene como tres pilares fundamentales que permiten el desarrollo de las actividades dentro del proyecto. El monitoreo, la modelación y la educación.
El monitoreo y la modelación de que, pues, de todas estas amenazas que están presentes en los 9 municipios del área metropolitana y el distrito de Medellín, y la educación, pues, cómo vinculamos a las comunidades, cómo hacemos parte activa a la sociedad del Valle a que conozcan esas amenazas y que se interactúen de pronto con qué hacer alrededor de esas amenazas. Y todo esto alrededor de salvar las vidas de las personas. Entonces, volviendo, dentro del proyecto, Ciata nace como un proyecto inicialmente hidrometeorológico, donde se buscaba vincular temas meteorológicos con amenazas netamente hidrológicas, pero no podíamos seguir evitando dentro de CIATA interesarnos por el tema de los movimientos en masa o por el tema sísmico, por ejemplo. Entonces, debido a ese contexto, a pesar de que CIATA tiene alrededor de 15 años, solo desde el 2019 hay un equipo dedicado a analizar, estudiar y desarrollar todos los metodologías o procesos alrededor de los movimientos en masa, y por aquí empezamos a aparecer dentro de los riesgos que estudia el proyecto social, ¿sí? Por aquí, justamente por el contexto que les había dado. Y como, digamos, nace a partir de un monitoreo tradicional. Cuando digo monitoreo tradicional es entre comillas, pero básicamente, ¿qué era lo que pasaba? Ocurrió una emergencia, un movimiento en masa a escala de talud, ni siquiera en muchos casos era de ladera, sino a escala de talud, y SIATA hacía presencia a través de instrumentación geotécnica para darle monitoreo justamente o hacerle vigilancia a ese proceso que estaba activo y que estaba de pronto afectando o poniendo en una condición de riesgo a las comunidades. Entonces empezamos por aquí. Sin embargo, con el tiempo, dentro del equipo, el equipo también fue creciendo, eran muchos puntos los que surgían con esta condición de inestabilidad. Nos vimos obligados como a replantear ese monitoreo, un poquito queriendo acoplar diferentes metodologías y queriendo vincular otras líneas de análisis, y no solo líneas de análisis, sino escala de análisis, ¿sí? Porque les mencionaba que era un poquito sectorizado a la escala de talud el monitoreo que se hacía inicialmente por el equipo de geotecnia dentro de CIAL. Entonces, nosotros como equipo de geotecnia somos los directos responsables de interactuar, de hacer todos estos desarrollos y de avanzar en líneas de investigación relacionadas con el entendimiento de estos fenómenos dentro del valle, siempre pensando un poquito cómo aproximarnos a una alerta por un movimiento en masa, que imagino que todos aquí podrían pensar lo que hemos venido pensando nosotros, y es en un movimiento en masa, ya si hablamos del comportamiento mecánico del suelo, intervienen muchos factores, incluso el factor humano, y es muy difícil tener la predicción que se podría tener, por ejemplo, para una inundación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la inundación, tenemos un evento meteorológico intenso y podríamos tener las condiciones, digamos, de caudal asociadas a las quebradas, del aforo de las quebradas, y un sensor de nivel nos podría decir, la quebrada tiene un nivel más alto de lo esperado, por lo tanto va a ocurrir una inundación. Podemos emitir la alerta porque tenemos como todas las variables y las podemos medir. En los movimientos en masa esto empieza a ser un poquito más complicado porque hay muchas cosas que interactúan, entonces esa es nuestra tarea. No lo hemos logrado, pero vamos en el camino, y justamente eso es un poco de lo que les queremos hablar hoy, contarles qué estamos haciendo, qué estamos tratando de vincular, cómo lo estamos haciendo y obviamente para qué lo estamos haciendo de cara a poder salvar la vida de las personas, que es como la premisa del proyecto. Entonces aquí les muestro como todos los ejes de trabajo que están activos actualmente dentro del proyecto CIATA y que son desarrollados por el equipo de geotecnia. Y empiezo con el monitoreo tradicional.
Aquí simplemente les estoy mostrando los municipios que hay dentro del territorio metropolitano y cuántos puntos de monitoreo tenían activos esos municipios. Eh, Esto, digamos que fue hasta el 2019, como les cuento más o menos por esos años fue donde se generó o donde nació el equipo, se constituyó dentro del proyecto CIATA y hasta ese momento se tenían 11 puntos de monitoreo sobre escenarios que se consideraban como críticos, es decir, movimientos en masa que estaban activos. Por aquí Medellín siempre va a la delantera, tenía 4 puntos. Vemos que hay muchos municipios que no tenían, Bello no tenía, Barbosa no tenía, y quiero hacer como esta anotación porque no era que ellos no tuviesen procesos activos. ¿Sí? En el valle todos los municipios son propensos a tener movimientos activos, movimientos en más activos, pero dado que esto entraba por emergencia manifiesta, por otro tipo de mecanismos gubernamentales, pues los municipios no tenían la posibilidad de ser instrumentados, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, en el periodo del 2020 al 2023, pues hubo un incremento significativo, llegamos a tener 25 puntos activos y actualmente tenemos 21. Sin embargo, nuevamente aquí es como la reflexión, o sea, por ejemplo, Medellín siempre es el que más puntos activos ha tenido, pero si ustedes se fijan en la extensión del municipio de Medellín, solamente teníamos instrumentados 15 taludes. O sea, realmente la proporción es muy pequeña. A pesar de que Medellín está lleno de laderas, y lo mismo ocurre con los demás municipios. Caldas, 2 puntos solamente, La Estrella, un solo punto. Y aquí fue donde dijimos, claro, el monitoreo tradicional es una gran estrategia, nos sirve para emitir información de valor, pero nos está haciendo falta algo y es salirnos un poquito, hacer como zoom out y poder llegar a todo el territorio. ¿Y cómo lo hacíamos? ¿Cómo llegábamos a poder visualizar o entender lo que había en cada una de las laderas del territorio? La instrumentación no iba a ser suficiente porque por temas de recursos presupuestales, pues es imposible que llenemos todas las laderas del valle de instrumentación. Entonces empezamos a ahondar un poquito en lo que ya les voy a mostrar. Entonces, perdón, vamos a volver. Esta es la se trocó. Entonces empezamos a pensar en qué estrategias de monitoreo existen en el mundo que nos puedan ayudar a tener una perspectiva más amplia del territorio. ¿Sí? Pasar de esa mirada específica de salud tal vez a una mirada regional. Y en eso nos encontramos que los satélites son un gran aliado, ¿sí? Un gran aliado que nos permite tener esa expansión en la escala espacial, no tanto en la temporal, pero que de manera complementaria con instrumentación tradicional pueden funcionar muy bien. Entonces, aquí entramos directamente a indagar sobre estrategias de teledetección y el proyecto CIATA, aquí voy a hacer la cuña, tiene un equipo especializado en teledetección a través de drones y digamos que a pesar de que aportan gran información, se nos quedan chiquitos todavía un poco en la escala espacial y temporal. Pero si pensamos un poquito más allá, podremos tener información satelital a una escala más gruesa, ¿cierto? Que nos permita detectar algunos patrones de comportamiento, de deformación o demás en el suelo y ya una vez detectado, pues nos podemos ir bajando de escala y hacer un monitoreo acoplado y que se complemente. ¿Cómo? Pues a través de los drones o a través de la instrumentación tradicional. Entonces, les voy a contar un poquito cómo han sido esos desarrollos, esos hallazgos que hemos tenido a través de, de las estrategias de teledetección con satélite. ¿Sí? Digamos que hay dos grupos o dos líneas de trabajo que quisimos explorar inicialmente, que eran las imágenes ópticas y las imágenes de radar. En las imágenes de radar les voy a hablar específicamente de una metodología que se llama INSAR y que nos ha permitido tener como resultados muy chéveres
sobre cómo está cambiando en términos de deformaciones la superficie del valle, ¿sí? Y las imágenes ópticas pues nos permiten medir algunos índices, entre muchos, nos permiten medir un índice que es conocido como el índice de vegetación y pues el índice de vegetación lo quisimos llevar como indicador de estabilidad, ¿sí? Y esos cambios de cobertura que podíamos detectar a través de estas imágenes ópticas, pues nos permiten hacer seguimiento, no de todos los movimientos en masa, pero sí de algunos. Entonces, voy a devolverme por aquí porque se me había trocado la diapositiva. Esta, de hecho, era ahorita antes. Pero entonces quiero que nos llevemos como estos dos puntos de referencia, que es el punto de San Antonio de Prado que les ponía en la diapositiva inicial, el cual fue instrumentado a través de sensores eh, in situ, pues, tradicionales. Este punto fue monitoreado a través de un nivel, porque el flujo del movimiento en masa iba directamente a la quebrada, una cámara que nos permitía tener visual completa de movimiento en masa y un pluviómetro, ¿sí? Para relacionar las condiciones de lluvia, pues, en la zona. Y este otro movimiento en masa, muy conocido porque se detectó riesgo NATEC en la zona también, es en el barrio Ancón en Copacabana, donde prácticamente teníamos un montón de instrumentación, teníamos acelerómetros, extensómetros, sensores de humedad, GNSS, pluviómetros, PRs, y todos funcionaban, no había uno por tipo ni lugar. ¿Por qué? Porque era un movimiento muy complejo que estaba afectando además, el barrio Ancón 2, que tuvo que ser de hecho desalojado por afectaciones estructurales. Entonces quiero que guardemos esos dos, cómo estábamos haciendo el monitoreo y cómo lo podemos hacer ahora. Entonces este es ese movimiento en masa a las playas que les estaba mencionando y esto que les estoy mostrando aquí es el resultado de ese análisis a través de imágenes ópticas con el índice de vegetación. Eh, que obviamente esto es un análisis un poquito forense, pues porque estábamos tratando de aplicar la metodología y ¿qué vemos aquí? Está el análisis desde el 1 de mayo del 2021 hasta enero del 2024 y esta línea punteada que ustedes están viendo aquí es la fecha en la que ocurrió el movimiento en masa. Cuando hablamos de índice de vegetación, básicamente lo que nos permite medir el satélite es la calidad de la vegetación, de cierta forma, que hay ahí, ¿sí? Cuando tenemos pérdidas de vegetación o la vegetación no está pues como en su mejor condición, el índice empieza a caer. Días antes de la ocurrencia del evento, bueno, esta es la variación del índice de vegetación, la que ustedes ven como en amarillito, y el azul es la tendencia para que nos quede un poquito más claro. Días antes del evento, en la corona en este puntico que vemos por acá, perdón, se empezó a detectar una pérdida, una caída del índice de vegetación. Es decir, probablemente teníamos ahí procesos erosivos, desgarres o cualquier variedad de patologías que nos indican inestabilidad. Obviamente aquí tenemos pues la caída abrupta del índice de vegetación porque todo se removió y el suelo quedó completamente descubierto, pero lo interesante además es que nos permite seguir haciendo un análisis temporal de cómo se va recuperando si pensamos en esa vegetación como indicador de estabilidad. Eh, y aquí estamos viendo ese seguimiento del que les hablaba, pero ya no lo estamos viendo únicamente para un punto, como lo estábamos viendo allá, sino como para todos los píxeles que abarcan el movimiento en masa. ¿Cómo va cambiando ese índice de vegetación entre, por ejemplo, dos fechas? Entonces tenemos la primera fecha, que es en, no estoy segura si es en junio o en mayo, sí, y digamos 2023 y 2024. Y cómo
la diferencia de esas dos pares de imágenes y de los índices relacionados a cada píxel nos permite ver qué zonas se están recuperando y en qué zonas, por el contrario, estoy teniendo pérdidas de vegetación. La escala es un poquito gruesa, es verdad, pero esto es un gran indicador para decirnos, debo ir a campo, no debo ir a campo, debo poner instrumentación adicional o debo remitir la información a un tomador de decisiones que pueda hacer algo en el. Entonces aquí lo importante siempre era que siempre veíamos un avance en la corona de ese deslizamiento con pérdidas de vegetación. Esto es otro ejemplo de cómo hemos utilizado esta metodología. Este fue un evento que ocurrió en San Andrés, en Girardota. Ocurrió una lluvia muy intensa, estaban unas lluvias muy intensas y hubo como un enjambre de deslizamientos en la zona. ¿Sí? Eh, Esto es antes del evento y esto es después, no sé si ustedes lo alcanzan a ver bien, yo aquí no tanto por la luz, pero ¿cuál fue la aplicación que dimos? Digamos que el municipio reporta la emergencia ciata y pide que se hagan unos controles. Sin embargo, la extensión del movimiento, pues, del enjambre, de la cantidad de movimientos que se presentaron fue bastante amplia y un dron pues también tiene un área limitada de vuelo. La pregunta era por dónde empezamos a volar. Y por dónde empezamos a volar, digamos que la ruta nos la pudo dar este análisis comparativo de las imágenes, donde a través de la metodología logramos detectar dónde se habían dado esas pérdidas de vegetación. ¿Sí? Entonces, por aquí están mapeados como en rojito todos los movimientos en masa o todos esos cambios de cobertura que se identificaron. Aquí dice movimientos en masa y construcción. Bueno, como esto estaba más o menos automatizado y en Medellín las casas son del color del suelo, en algunas las tejas, en algunas oportunidades pues nos coge algunas viviendas como si fueran movimientos en masa, pero pues en proporción es muy pequeño, digamos, esas falsas caracterizaciones y en general nos dan un mapeo muy chévere de dónde se presentaron esos cambios de cobertura. Eso es por la resolución, ¿no? Sí, es por la resolución también, obviamente el satélite nos da una resolución más gruesa, pero que podemos validar con los drones justamente. Entonces ahí empezamos a integrar un poco todo. Y la otra línea de exploración fue propiamente para tratar de encontrar deformaciones en el terreno y aquí es donde les hablo de esta metodología que se conoce como INTAC, que básicamente lo que hace la metodología es que me permite medir desplazamientos eh, en línea de visual del satélite. O sea, el satélite va orbitando y va tomando registros y él me permite a través de unos pares interferométricos, ya si tienes más dudas lo podemos hablar con detalles o solicitar un espacio, nos permite saber si hubo un cambio de fase de la onda que emitió el satélite con relación a la superficie. Es decir, él emite la onda, la devuelve, y si al volver a pasar por ese punto emitió la onda y al devolverla, la onda tuvo un cambio de fase, entonces él me dice que en esa zona hay una anomalía. Y esas anomalías las podemos nosotros asociar a deformaciones en la superficie del terreno. Más o menos así funciona. Entonces resulta que a través de INSAR logramos mapear 16 anomalías en una de las direcciones de órbita del satélite, porque él va en órbita ascendente y descendente, después va para el otro lado. Eh, 14 anomalías en la trayectoria ascendente. 8 de esas anomalías detectadas en ambas trayectorias del satélite, eh, pues se detectaron en ambas trayectorias. ¿Qué pasó? Nosotros necesitábamos validar que todas las anomalías pues realmente fueran movimientos en masa, ¿sí? Que estuvieran
que hubiesen hallazgos en el sitio de deformaciones o cambios y efectivamente muchas de ellas fueron validadas y muchas de ellas no contaban con instrumentación geotécnica como punto crítico. Incluso muchas de ellas no habían sido reportadas como puntos críticos a los municipios. Entonces nos ayudó a identificar otras zonas donde hay movimientos en masa que no teníamos mapeado y que ya estamos llegando a más laderas del valle, no solamente las que nos avisan, ¿sí? Y por aquí, esta que ven por aquí grandecita y aquí en amarillito, es justamente ese barrio Ancón 2 del que ya les había hablado, donde había un despliegue de instrumentación tradicional. ¿Sí? Juliana, la escala de valores, porque está igual la escala positiva y negativa. Entonces, Eh, bueno, ahí está. lo verde es que hay o no hay. ¿Que hay anomalía? No, lo verde es como que no hay. Lo verde es como que no hay. Y lo que pasa es que aquí el zoom no nos deja ver, pero si quieres te adelantas a la próxima diapositiva donde se puede ver un poquito mejor. Mira que ya por aquí empezamos a ver esos colores rojitos justo en los polígonos dentro de los que se marcan las anomalías en el otro mapa. Solamente que ahí es demasiado grueso, pero hacer zoom eh, se, se ve un poquito más. Porque eh, tiene como los valores positivos y negativos. Aquí la deformación no la estamos midiendo como con relación a la ladera, ¿sí? O a través como se está desplazando, como podríamos medir, por ejemplo, con un extensómetro o con un inclinómetro. Nosotros estas deformaciones se deben interpretar un poquito diferentes y pueden llegar a ser un poquito confusas porque son con relación a la vista del satélite. Entonces, en algunos, si el satélite pega como eh, en un ángulo dado, entonces a veces esto que estamos viendo aquí, en este caso son hundimientos y en los azules serían como levantamientos. Pero dependiendo de la visual que tenga el satélite en su trayectoria, pues se van a ver diferentes. Sí, se van a ver como que se está como abultando o que se está hundiendo, pero con relación a esa visual. En todo caso, para nosotros son anomalías que se validan en campo y que ahí pues nosotros podemos corroborar bien. Ya cuando uno lee, lleva mucho ratico interactuando con los datos, por aquí hay unos azulitos, uno se da cuenta, pues es más fácil saber, listo, como el satélite estaba en trayectoria ascendente o estaba en descendente y estaba con esta visual, pues entonces pues nos queda más fácil a nosotros saber si era que se estaba moviendo así o si estaba moviendo para el otro lado, pero es importante tener en cuenta que esas deformaciones son en línea de vista al satélite, o sea, como hacia arriba. Sí, es un poquito complicado, pero lo importante es que nos permite detectar estas zonas de anomalía. Esta fue la imagen que yo les había mostrado ahorita del movimiento de masa de Ancón. Sobre este polígono negro estaba desplegada toda la instrumentación tradicional y se hacían esos sobrevuelos periódicos, ¿sí? Para recuperar información. Pero resulta que con esta metodología nos dimos cuenta que ese polígono es solamente este pedacito Ujú. y que la zona de afectación realmente es mucho más grande y que tiene afectaciones también hacia arriba, más arriba en la ladera. Eh, digamos, esta es la serie temporal de comportamiento de desplazamiento de cada uno de los píxeles al interior de los polígonos y podemos identificar que pues venía como siempre se ha movido, pero a partir del 2021 más o menos empieza a haber un incremento significativo en la actividad del movimiento de masa para todos los píxeles. Eh, yo creo que podemos pasar. Este es el polígono de la parte superior, donde de manera similar se hace como el análisis temporal y la serie de tiempo. Y aquí empezamos a vincular otro aspecto que es importante y es por qué en el 2022 empezó a moverse, ¿sí? Porque ¿qué está pasando? Las Que hay lluvias. una activación de los movimientos en masa. Entonces, listo, ya
vamos de la escala puntual a la macro, pero la lluvia es un factor detonante que siempre va a estar presente y que aquí el trópico y la influencia que tiene sobre los suelos del valle es bastante interesante. Entonces, por aquí vemos que el régimen de lluvia o los acumulados de precipitación entre 2022 y 2024 incrementaron significativamente, coincidiendo con el periodo de activación más grande que tiene la zona. Entonces, como nos dimos cuenta de eso, y pues obviamente ya lo sabíamos, dijimos como necesitamos saber o tener una metodología que nos permita clasificar esa lluvia que es crítica para nosotros dentro del territorio. Además de que SIATA tiene una red que recupera datos de lluvia muy amplia con los pluviómetros y además tiene un radar meteorológico que es bastante interesante. Entonces dijimos, ok, podemos identificar hacia atrás y en el futuro, en tiempo real, cuál es el evento de precipitación que está ocurriendo. Eh, Tenemos datos de eventos de movimientos en masa, los tenemos registrados a través de la GRED y ese semillero de la Universidad Nacional. Tenemos datos de movimientos en masa. Podemos vincular eventos de precipitación a esos eventos en masa, a esos eventos de movimientos en masa. ¿Cómo sabemos si esa lluvia es crítica o no? Pues, ¿cómo sabemos si en este momento empieza a llover? ¿Cómo es esa lluvia? Y si nos puede detonar o no un movimiento en masa. Entonces, eh, justamente eso fue lo que empezamos a buscar a través de diferentes metodologías de aprendizaje de máquinas. Pues lo primero que se hizo, digamos que los datos para el modelo se comprenden de ese inventario de movimientos en masa del que ya les he hablado, un ejercicio de depuración de los datos, porque muchos de esos movimientos quizás no habían sido propiamente detonados por lluvia, muchos tenían un componente antrópico importante y la red de pluviómetros de SIAT. Por aquí en los cuadritos, en los triangulitos azules los podemos ver, tenemos pluviómetros en todo el valle y tenemos registros, principalmente en Medellín, obviamente porque ellos tienen ese inventario muy juiciosamente en una base de datos, pero también tenemos datos a lo largo del territorio. Entonces, el primer ejercicio fue vincular los eventos de lluvia antecedentes a la ocurrencia de cada uno de esos movimientos del mar. Y eh, tratamos de definir dos variables que pueden influir en la activación, y es la lluvia antecedente, la lluvia de largo plazo, que en nuestro caso también puede ser una medida quizás de humedad en el suelo o de qué tanto ha llovido en los días antecedentes, y otra lluvia que es más chiquita y que nosotros llamamos lluvia de corto plazo. Es decir, yo voy a tener, si ustedes se fijan acá, si pensamos que este es el día en el que ocurrió un evento, voy a tener dos variables de lluvia previas a ese evento. Una que es chiquitica, o sea, lo que llovió en los últimos, en la última hora, en los últimos 2 días, en los últimos 3 días, y una lluvia que es previa a esa lluvia pequeñita. Entonces, a través de diferentes modelos, como ya lo mencioné, de aprendizaje de máquinas, sacamos muchas lluvias de largo plazo, muchos periodos de lluvia de largo plazo y muchos periodos de lluvia de corto plazo, buscando que identificar a través de métricas esta clasificación, o sea, buscando que la clasificación que me hiciera el modelo me permitiera tener la menor cantidad de eventos, digamos, registrados en el inventario que, que no sobrepasaran esa lluvia crítica, pues falsos positivos o falsos negativos, tratando de que las métricas se ajustaran pues, en gran medida a esas condiciones de registros históricos que teníamos. A través de ese proceso, encontramos que las mejores métricas para el análisis eran la lluvia, es que la lluvia de corto plazo fuera de 7 días y que la de largo plazo fuera la de 90 días.
90 días es un periodo, una temporada de lluvia o de menos lluvia dentro del valle de Aburrá, porque tenemos pues como ese comportamiento bimodal, entonces era muy, digamos, coherente para nosotros que más que esos fueran como los periodos de lluvia que estaban ahí. Además, otra condición que nos funcionó muy bien fue la lluvia de un día contra la de 90 días, pero prevalecían esos 90 días digamos, en las métricas de evaluación del modelo. Entonces, logramos obtener una línea de clasificación de lluvia, que es esta que ustedes ven por acá, donde simplemente empieza a llover, los pluviómetros nos registran datos en tiempo real y el acumulado, que va como en una ventana móvil, acumulando datos de precipitación, nos indica si la lluvia está siendo crítica o no está siendo. Esta fue la versión inicial. Luego dijimos como, bueno, pues es que si queda muy cerquita acá o si queda por allá arriba, pues me va a tirar como la información de alerta de que está haciendo una lluvia crítica y a través de una curva ROC y otros procedimientos logramos asociarles como una probabilidad de ocurrencia a esa clasificación. Entonces, por aquí ya ven como el modelo como está funcionando actualmente, donde no es solamente una línea que me clasifica la lluvia crítica o no crítica, sino que le asigna un valor de probabilidad a la ocurrencia de ese evento. Si quieres, me ayudas y más o menos aquí lo pueden ver. Está en tiempo real, no está en el geoportal, está todavía interno dentro de CIATA y la información del modelo se emite a través de unos reportes al área metropolitana y a las entidades gestoras del riesgo, pero digamos que más o menos así lo podemos ver en un aplicativo del que les voy a hablar en un momento. Estos punticos que ustedes ven por acá son todos los punticos de los pluviómetros que hay en el Valle de Aburrá. Entonces, si en este momento empieza a llover y un pluviómetro empieza a registrar, pues, y estaba, por ejemplo, en verde, pero logra pasar esos acumulados, vamos a ver cómo crece la probabilidad de ocurrencia de movimiento en masa en ese pluviómetro y se puede identificar porque en el aplicativo lo podemos tocar y nos dice justamente de qué zona estamos hablando. ¿Sí? Sin embargo, los pluviómetros pues son una medida también local, entonces teníamos que aprovechar la información del radar, ¿cierto? No era fácil asignarle un área de influencia a cada pluviómetro porque influyen muchos factores, sobre todo los geomorfológicos. No podíamos simplemente decir, ay, es tanto, no funciona así, pero el radar sí tiene un raster espacial del comportamiento de esa lluvia. Entonces, finalmente, lo que se hizo fue un proceso, digamos, como de interpolación de los datos de pluviómetros y de radar, donde las condiciones de lluvia como tal acumulada están lideradas por los pluviómetros que tienen una medida real de lluvia. El radar no nos da una medida real de lluvia, pero la espacialidad de la lluvia sí nos la da el radar. Entonces, a hoy, más o menos esto es lo que nosotros podemos ver cuando tenemos una condición de alerta, ¿sí? Estos son divisiones geopolíticas de todos los barrios que tiene el Valle de Aburrá. Entonces, él nos va pintando los barrios que están como en condición de probabilidad alta. Aquí yo no todavía no estoy hablando de Me alerta. están preguntando volvemos a este. ¿Cómo es que nos metemos aquí a la pantalla? Eso. Vamos a ver si tenemos preguntitas. Escucha, buenas noches, en la pantalla. Dale en este. Pregunta. ¿Ahí lo puedes leer? Bueno, no, creo que ya leí tu. Hay dos preguntas. Sí, hay dos preguntas, pero yo creo que las leí tarde. No sé. Igual te voy a responder y tú me cuentas si de pronto ya mi discurso fue un poco más claro. La primera pregunta que están haciendo es: ¿cómo escogieron que el análisis de umbrales debe analizarse 15 días antes?
y que hay metodologías que indican estudios de 90, 60, 30, 15 días anteriores al momento detonante. Ok. Entonces, la gráfica del ejemplo decía que era 15 días, pero simplemente era la gráfica del ejemplo, porque como ya lo mencioné, realmente nuestra metodología evalúa 90 días contra 7 días y 90 días contra un día. Entendemos que en la literatura se reportan como esos valores típicos de periodos de análisis, pero la mayoría de estudios no están hechos en el trópico y la mayoría de estudios pues no tienen como muchos datos como si tiene CIATA para hacer el análisis. Entonces nosotros básicamente tiramos una lista gigante de temporalidades que nos permitieran evaluar ambas condiciones de lluvia de largo plazo y corto plazo y evaluamos métricas del modelo. ¿Cuáles eran las métricas que mejor nos daban como resultados para poder elegir cuáles días eran los que nos funcionaban? Y nos quedamos como con esa de 97 y de 91. Ahora, es donde viene la parte de la validación y digamos que seguimos en ese ejercicio y esas según el modelo y según el Machine Learning son las mejores, ¿cierto? Pero realmente son las mejores. Entonces aquí viene la validación y por eso pongo este caso de estudio donde a través del modelo durante una semana habíamos tenido probabilidad alta en el sur del valle y justamente esa semana ocurren dos eventos, que es uno en la Estrella, que es este que ustedes están viendo aquí, y dos en Caldas, en la vereda La Valera, ¿sí? También en San Cristóbal, en algún momento, el modelo nos dio la probabilidad y nos funcionó muy bien y nos funciona un poco mejor el modelo, pues con respecto a los casos de validación que hemos tenido en esa condición de 97, ¿sí? Entonces, este es como uno de los casos de estudio y el ejercicio, digamos, el trabajo que estamos empezando a desarrollar este año es sacar indicadores de comportamiento realmente del modelo porque la información hasta ahora ha estado muy centralizada todavía en CIATA porque emitir las alertas por movimientos en masa tiende a ser difícil para las comunidades, ¿sí? Y pues a veces no podemos ser tan acertados con el punto exacto de ocurrencia. Entonces, por eso se maneja todavía así. No, y la segunda pregunta era si esto estaba dividido por unidades geomorfológicas. Y la respuesta es no. ¿Por qué? A nosotros nos hubiese encantado hacerlo así, pero nosotros emitimos desde cierta información para tomadores de decisiones, que son entidades municipales, que son bomberos, que son alcaldías, oficinas de gestión del riesgo, y era muy complejo después de ese proceso de pensar cuál es la mejor forma de dividirlo, pensar justamente en entregarle una división geomorfológica para ir a revisar. Si tú le dices en el barrio tal, es mucho más sencillo como accionar esa alerta temprana que estamos dando. Entonces esa es la respuesta de por qué no están unidades geomorfológicas. Y lo otro es que aquí es importante el modelo únicamente está evaluando condiciones de precipitación de datos antecedentes que detonaron un movimiento en masa. Pero aquí nosotros todavía no estamos incorporando otras variables que tengan que ver con el comportamiento propiamente del suelo o con propiedades geomorfológicas o geológicas de unidades y demás. Entonces, es un ejercicio que se ha hecho, ¿sí? Pero hay falta de información y por eso decidimos, me ayudas, porfa, que esa condición geomorfológica la íbamos a involucrar no de manera eh, como variables aisladas, sino a través de modelos de estabilidad. Pero antes, no sé. Pero antes de hablar de esos modelos de estabilidad que ya nos permiten ahondar un poquito en los detalles de
comportamiento del suelo, de pendiente y otras variables, vamos a hablar de esta línea de investigación porque todo el mundo nos pregunta lo mismo y claro, nosotros también nos lo preguntamos y es, pero es que la lluvia es la lluvia, pero ¿qué pasa cuando llega al suelo? Porque realmente lo que detona es el proceso o las condiciones de humedad que alcanza el suelo, donde pierde pues completamente su La resistencia. susceptibilidad al movimiento de masa depende de variables. Depende de variables que a veces y que son muy difíciles de medir, de hecho. Pero entonces Excelentes. aquí dijimos, listo, entonces miremos qué pasa con el agua después de que llega al suelo. Ya tenemos un modelo que nos detecta anomalías, ya tenemos una red de lluvia que nos puede decir, ahí se está moviendo y además se está cayendo encima una lluvia crítica. La pregunta es qué tanto se está infiltrando. Entonces, CIATA tiene una red, eh, no es muy densa de sensores de humedad, pero algunos de ellos han estado cerca a movimientos en masa que nosotros hemos monitoreado a través de otro tipo de sensores. Incluso en los sensores de humedad se ponían como monitoreo a esas condiciones de inestabilidad, pues a esos puntos críticos. Entonces, lo primero fue entender que el monitoreo de la humedad es más a largo plazo. ¿Sí? Yo puedo caracterizar esas condiciones de humedad crítica, los picos de humedad, la variación de la humedad, pero solamente con relación a sus datos antecedentes, porque es una medida muy puntual y que obviamente, como es de esperarse, va a depender de las características propias que tenga el suelo en ese punto. Pero encontramos que no solamente del suelo, de la pendiente, de la vegetación circundante, de la interacción de animales, un montón de cosas que era muy difícil para Hola, los que están preguntando podrían activar su micrófono y hacernos la pregunta directamente, porque salió otro mensajito. O tú lo puedes ver allí. sí, ay, sí, la lluvia. Hay una pregunta. Sí, por favor. Mateo Arenas pregunta, más o menos en el año 2008, pues 2007-2008, le escuché al profesor Hernán Martínez de la Facultad de Minas exponer que se había aceptado para el AMBA una relación entre la tendencia de deslizamiento y umbrales de pluviometría acumulada a 15 días. Entonces, conectando con lo que se expone en esta presentación, me da a entender que desde hace tiempo se viene analizando y actualizando el tamaño, periodo de la ventana pluviométrica que se puede usar para fines de alerta. Sí, digamos que nosotros también hemos encontrado varias tesis. Es más un Y comentario, dice. sí, 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 es más un comentario y pues es completamente cierto. Digamos que los modelos para nosotros, ¿cómo podemos seguir refinándolos? Pues obteniendo nueva información para entrenar. Entonces, cada que ocurre un movimiento, va al inventario y probablemente esas ventanas temporales puedan cambiar. Hasta el momento nos ha funcionado y digamos que para el año 2007 tal vez el análisis de lluvia antecedente o el histórico que tenían los pluviómetros, que tenía el radar, no era tan grueso como el que tenemos hoy. Probablemente en 5 años vamos a tener uno más grueso que nos diga como, no. Entonces esto no es como que el ejercicio pare, es más bien como sentar las bases metodológicas para poderlas ir refinando pues con el tiempo, pero la ventana de 15 días, yo conozco otros dos estudios que la mencionan y es muy mencionada realmente en la literatura, pero en, por métricas, por números, digamos, nosotros nos quedamos con ello. Para volver al tema de la humedad, entonces lo que les mencionaba, pensábamos que podíamos espacializar la humedad a partir de esos sensores que teníamos ahí y no, pero encontramos algunos hallazgos que nos parecieron bastante interesantes con relación al flujo del agua en el suelo. Entonces, en general, ¿qué podíamos identificar en los datos? Uno, que son medidas locales y que esa condición de humedad de querer medirla a través de un sensor, la vamos a tener que, tenemos la certeza de que nos va a funcionar solamente para la zona donde se está midiendo, siempre que se conserve
las características físicas del suelo y la pendiente y la vegetación. ¿Sí? Es importante tenerlo ahí en cuenta. Pero también decíamos como es que llueve y va a tener respuesta inmediata al suelo vinculado como al modelo de alertas que teníamos. Y resulta que no, porque si el que detona es la humedad, en todos los casos encontrábamos que hay un rezago y que ese rezago no es temporalmente igual en todos los sensores. ¿Sí? O sea, la humedad responde, yo acá no tengo, digamos que esta es la condición de humedad base y estos eventos que ustedes ven aquí son eventos de precipitación que están cercanos a ese sensor de humedad medidos con un fluviómetro. Por aquí va incrementando la precipitación y por aquí va aumentando el contenido de humedad y hay un rezago en el tiempo de respuesta de eso que nosotros hemos llamado pico de humedad. Y queda ahí y pues decrece otra vez en el tiempo, se vuelve a drenar. Es el comportamiento esperado que tenemos del flujo de agua en el suelo. Eh, yo creo que está más grande en la próxima diapositiva para mostrarles otra vez, esto es lo que les estaba diciendo, las variables que influyen, y aquí se ve un poquito más claro ese rezago del que les estaba hablando con relación a los eventos de precipitación y llega hasta un cambio de humedad y dependiendo de cómo hayan sido esas condiciones de lluvia antecedente, pues o se drena y del suelo o se drena rápido o tiende a permanecer en el tiempo. Entonces ahí la pregunta era, si es solamente para ese punto, ¿será que yo puedo de cierta manera también clasificar la humedad? Entonces, a través de los datos históricos llegamos a unos, entre comillas, los voy a llamar umbrales de probabilidad también, pero para puntos críticos que tienen sensores de humedad, donde sacamos unos percentiles y clasificamos las condiciones de humedad como muy baja, baja, normal o alta o muy alta. ¿Sí? Si se está manteniendo muy alta, ok. Y este es otro caso de estudio que tuvimos como validación de los datos de humedad y esta es una gráfica que se complementa temporalmente, empieza el 4 de marzo del 2022 y termina el 5 de abril del 2022. ¿Qué vemos? Tenemos unos eventos de precipitación que llevan la línea base de humedad, que es la que estamos viendo en rojito, de una condición normal a una condición alta, luego alcanza niveles muy altos, pero la tendencia de la humedad es sostenida en el tiempo. Y lo que pasó en la zona fue que más o menos después de todos esos días de humedad constante, en niveles muy altos, esto que estaba aquí normalito se cayó. ¿Sí? Entonces, y no hay más datos porque el movimiento en masa se llevó el sensor de humedad. Entonces, lo podíamos validar únicamente a través de la cámara que tenía una visual desde la ladera de enfrente y efectivamente, pues hubo esa activación entre el 4 y el 5 de abril, que son los datos de humedad que tenemos. ¿Cómo estamos tratando estos umbrales? Pues de manera localizada y tratándolo entonces de vincular si yo estoy teniendo condiciones de ya que me están dando una probabilidad alta y puedo validar en puntos críticos cómo está la humedad y si llevan condiciones permanentes de alta humedad, pues si de condiciones muy altas de humedad sostenidas por un tiempo que se considere largo, pues entonces es como hay que tener precaución en la zona. Y la pregunta que hice al principio que todavía no hemos podido resolver es ¿Qué pasó aquí? cómo espacializamos la humedad. No podemos otra vez hablar del valle de sensores de deformación
sensor. Entonces andamos explorando Mm. los satélites para espacializar esa humedad. ¿Qué pasa? Tiene muchas limitaciones. La escala es una limitación, las nubes que tapan esta limitación, y la profundidad de la que me da información el satélite también es otra limitación. Sin embargo, por aquí empezamos a tener datos que no habíamos pues, como evidenciado, y es este mapita que ustedes ven aquí de movimientos en masa con la humedad promedio que fue registrada a través de datos históricos de satélite. ¿Sí? Si ustedes se fijan ahí, la humedad promedio registrada en la mayoría de movimientos en masa está por encima del 60 y 90%, ¿sí? Con relación a esa humedad promedio. Entonces, esas zonas, el evento de ocurrencia, más o menos un ejercicio igual al que se hizo con la lluvia, se debe a la humedad promedio. Pero la humedad porcentual, para nosotros es difícil llevarla a una unidad fácil, y hemos pensado que la saturación puede ser esa variable que nos vincule y de probabilidad de 0 a 100 y que también nos regule o estandarice todas las medidas de humedad que podamos obtener a través de sensores de campo o a través. Y cuando cruzamos esta matriz de probabilidad de deslizamientos con la información del mapa, los datos también como a saturación promedio, a esa medida que normalizada que podemos detectar como a través de los históricos de los datos, asumiendo que el dato más alto es cuando ese píxel o ese sensor tiene una saturación del 100% con relación al histórico. Puede que no sea así, que el sensor pero no tenemos forma de validarlo, entonces la medida en la que estamos normalizando. Y lo interesante aquí es que empezamos a tener rangos de saturación promedio que me relacionan intensidades de lluvia para la ocurrencia de movimientos del mar. Obviamente yo esperaría pues como que a más intensa la lluvia y más saturado esté el suelo, pues mayor es mi probabilidad. Sin embargo, lo que puedo tener aquí es como esos rangos Y justamente, el más pequeño es 41. no, yo creo que sí, 41.5, 52. No, pero David pregunta con qué satélites se permite el monitoreo de la humedad y qué resolución espacial y temporal tiene. Responsabilidad comunitaria, es que yo decía trabajo con sus datos. Yo no sé si él me escucha desde acá o le puede decir que hay dos misiones, pues como principales que tienen que ver con la humedad, que es SMAP, que es Soil Moisture Active Passive, pues como las siglas del satélite, y el otro es una misión de ERA 5, y ambos están pues como una resolución espacial bastante muy gruesa, porque son 9 kilómetros de píxel, entonces pues eso en el valle vienen siendo como 14 píxeles. Y la escala sigue siendo muy gruesa y pues también uno de esos ejercicios es como lo que ve ahí, pues como con tratar de hacer el downscaling para ver si se obtiene como una mejor estimación como más detallada de la humedad y pues espacialmente, perdón, temporalmente. Por ejemplo, SMAP puede dar una medida cada 3 horas y por ejemplo era 5, es capaz de darla cada hora. Entonces, temporalmente es muy bueno, espacialmente no tanto. No sé si David alcanzó a escuchar a Mauricio, que es quien lidera nuestra línea de investigación de humedad. Las dos misiones son SMAP y ERA-5, ¿sí? La escala es muy gruesa, es como de 9 kilómetros del píxel, pero dentro de 7 hicimos ese ejercicio de downscaling para bajarle un poquito la resolución a los datos de humedad, y con SMAP la resolución es de 3 horas y con ERA-5 podemos alcanzar resolución de humedad de 1 hora, siempre teniendo en cuenta mucho las medidas, porque a veces Muchas gracias. Perfecto.
¿Ya? ¿No hay más Sí. preguntas? Listo, entonces, ahí vamos, pero estamos tratando de estandarizar esas medidas y pues precipitación que ya tenemos en tiempo real. Finalmente, la otra línea de trabajo Sí, sí. es de computadora. La otra línea de trabajo que les menciono, perdón, que les mencionaba ahorita, es de modelos de estabilidad. ¿Para qué? Justamente para empezar a esos temas geomorfológicos y geotécnicos de comportamiento de las laderas que no estamos teniendo en cuenta al analizar la precipitación. Digamos que esto es lo último que estamos implementando, donde se hizo un ejercicio inicial muy denso de recuperación de datos, porque no hay caracterización. O sea, a pesar de que en el Valle de Aburrá hay miles de huequitos con los que se hacen estudios de no está disponible como para este tipo de cosas. La cuña, pero logramos pues como consolidar información importante y digamos que estos modelos de instabilidad lo que estamos tratando de buscar a escalas, ya pensando más en esas unidades, incluso a escala de movimiento en masa. Este que están viendo aquí es otra vez el de San Antonio de Prado, pues como para que vean la trazabilidad de cómo tratamos de abordar cada condición de riesgo, cada punto de riesgo desde todas las perspectivas. Estamos tratando de encontrar con los parámetros geotécnicos, las condiciones geomorfológicas específicas, vincularlo a esas lluvias que están ocurriendo en tiempo real, ¿sí? Y que están siendo consideradas como críticas para saber si efectivamente esa probabilidad alta es específicas de comportamiento que pueda tener esa ladera. De este tema está tratando de hacer a diferentes escalas. ¿Por qué? Porque la información siempre nosotros la debemos pensar hacia los tomadores de decisiones. Entonces, un poquito aquí es vincular no solamente el tema de la lluvia, sino un poco tratar de traernos esas condiciones de humedad que estamos también tratando de espacializar y que sean esos los insumos para que sean las detonantes en estos modelos de estabilidad, pero que funcionen en tiempo real. Entonces ahí, estas dos últimas líneas de las que les he hablado son como las más recientes, pero ya empezamos a tener como resultados chéveres de validación, como por ejemplo el que obtuvimos en este movimiento en masa en las playas, donde se hizo el ejercicio con la lluvia antecedente que había detonado el movimiento en masa y a pesar de las condiciones bases del modelo de si era incondicionalmente estable o incondicionalmente inestable, que es como la base de la que parte, nos dio que con esas lluvias la zona iba a ser. Pues nosotros corremos obviamente con casos de estudio que nos permitan ir validando qué tan acertado está el modelo. Y eh, bueno, ese era como el mismo movimiento en masa, pero la pregunta del millón era, Liz, muy lindo todo, muy chévere todo, y entonces, pues, ¿cómo hacemos para que eso llegue a las personas directamente implicadas? Y yo les he hablado del ejercicio de quererlo ver todo de una manera integral, ¿sí? No como que el satélite funciona aparte, la instrumentación aparte, los sensores aparte, o sea, no, todo va vinculado como a lo mismo, pero con ciertas miradas específicas. Entonces decidimos crear una herramienta llamamos Ciamo, un geovisor que nos permite ver en tiempo real todo esto que yo les acabo de mencionar. Entonces, Ciamo tiene, digamos, una interfaz de las alertas. Aquí no está actualizado porque ya lo podemos ver de forma espacializada con el mapa
del radar que les mostré ahorita. Y lo primero que ¿Acceso limitado? todavía está de acceso limitado, todavía está de acceso limitado, pero un poco la idea es que por lo menos las entidades, los bomberos y las oficinas de gestión de riesgos municipales puedan acceder a ellas, porque aquí en tiempo real, cada media hora se van a de los modelos que tenemos disponibles. Entonces está las con obviamente el modelo más avanzado que tenemos, que es el de precipitación. También están unas alertas de forma visual donde están nombrados, digamos, cada uno de los pluviómetros que hay, los barrios que hay en este momento, porque ya estamos a nivel de barrio con la información espacial. Y algo muy importante para nosotros que es alertas por transmisión de datos, porque esto no funciona si los datos de un sensor están caídos. Entonces, esto da como la alerta al equipo de mantenimiento de SIATA de que este sensor no está mandando datos, tienen que ir a revisarlo y a ponerlo a enviar datos. Entonces, la primera interfaz del geovisor es esta, pero ahí también, perdón, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero aquí también se pueden apagar o prender las pestañitas y están las capas y están los puntos críticos de esos 21 puntos que les había hablado al inicio y también está la información de los análisis que estamos haciendo a través de teledetección. Entonces digamos que está ahí todo cargado y vinculado en una sola herramienta que nos permita ver datos. ¿Qué más tiene la información de SIAMO? Pues tiene todos los sensores disponibles de la red de monitoreo y desplegables. Entonces, por ejemplo, aquí hay un pantallacito de las cámaras que hay en cada uno de los puntos críticos, las alertas de los acelerómetros que han sido pues diseñadas con más tiempo y que están basadas en su histórico y es como esa interfaz, como lo dice acá, amigable que nos permite integrar toda la información para la toma de decisiones, porque a veces esos desarrollos de investigación pues son muy chéveres, hay mucha información importante, pero todo se queda guardado en la cabeza del investigador, en los registros del proyecto, en los informes que se emiten, pero no llegan como realmente a eso. Entonces un poco el ejercicio es esa información que tiene como un corte como tan científico a esto que es lo que nos interesa, poder tomar decisiones basadas en esa información. También integra a lo que les había dicho, integra la información de los análisis de teledetección y vincula la información de los sensores que hay en ese punto. Este de nuevo es el punto de Ancón en Copacabana y acá está el despliegue histórico de la información de los sensores que hay ahí que se contrasta con la información de los análisis por información satelital. Entonces, esto es un poco lo que hacemos, es un poco lo que hacemos dentro de CIATA como conclusiones que nos ha dado este tiempo de trabajo es no basta una sola fuente de información para el ejercicio que nosotros hacemos, que es alertar y cuidar la vida de las personas. Es necesario integrar diferentes fuentes de datos, de análisis, de metodologías y de información que vayan respaldando cualquier, digamos, información que podamos emitir y lo más importante es que la creación de herramientas como llamo, pues nos va a permitir llegar a los actores más importantes y que realmente pueden tomar acciones frente a la amenaza que representan los movimientos en masa. Y como les había mencionado, para este año nuestro ejercicio va muy de la mano de validar las metodologías, pero no validarlas como intuitivamente o como si funciona muy chévere, sino someterlas a través de metodologías que están funcionando actualmente a nivel mundial para los sistemas de alertas tempranas por movimientos en masa y es qué confiabilidad tienen nuestros modelos basados en indicadores. Entonces,
ese es un poco el ejercicio o el reto que tenemos para este año de trabajo. Y ya, no sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietudes. De pronto es muy denso, es mucha información. Si alguno le hizo clic, resultó con una metodología, quiere ampliar la información, por supuesto que el espacio está abierto para discutirlo. Y bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Juliana. Y- También quiere tomar nota, ¿no? sí, pueden, los que quieran preguntar, abren su micrófono y con mucho gusto los escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Hola, bueno, yo soy David Zapata, hago parte de ISA, estoy que estaba haciendo algunas preguntas. No, pero primero felicitarlos pues por todo ese esfuerzo del grupo. Conozco algunos por aparte y quería preguntar, nosotros en ISA estamos desarrollando un sistema, pero obviamente no llega a alertas tempranas, sino de gestión de riesgo, más enfocado como al monitoreo de movimientos en masa, pues como que ya tenemos reportados y tenemos los umbrales teóricos, pues que nosotros, nuestro fin no es hacer pues como, no es tener esos umbrales específicos, nuestro fin es establecer que no se caigan las torres. Sin embargo, si quisiera saber qué tan abiertos están a trabajar en conjunto con entidades que no necesariamente sean municipales, pero que sí tengan, digamos, necesidades dentro del Valle de Aburrá. Lo digo, nosotros tenemos líneas también dentro del Valle de Aburrá y subestaciones, y digamos, ustedes obviamente tienen un avance gigante, absurdo, pues súper bacano, pues relacionado con esto. Y es, lo digo, lo mismo para nosotros acceder, por ejemplo, a esas alertas, o si esa oportunidad, pues digamos, está cerrada a entidades, por ejemplo, como ISA. No, David, mira, no está cerrada. A ver, nosotros, digamos, la estructura organizacional de SIATA, sí, la estructura organizacional de SIATA está bajo dos miradas, ¿sí? La mirada de la universidad y también esa mirada que tiene el área metropolitana. Pero SIATA tiene como un espacio de convenios, ¿sí? De entidades privadas que están buscando información que se pueda emitir pues para esas entidades. Entonces ya han existido convenios con FM, donde se hacen análisis particulares que ellos requieren, se comparte información particular. De hecho, por ejemplo, en este momento hay un convenio activo con DAGRED, porque a pesar de que nosotros cubrimos Medellín, ellos tienen unos puntos específicos de interés para los que nosotros desarrollamos información sectorizada, ¿sí? Y más específica que ellos requieran. Entonces, la puerta no está cerrada. Sin embargo, pues yo no soy como la persona directa con la que se puede hablar del convenio o del vínculo. Si quieres, ahí están mis datos de contacto, me puedes escribir y yo te hago el puente con la persona encargada de los convenios para que ella nos oriente un poquito mejor cómo es el proceso y qué se debe hacer. Por el momento hay una información que es disponible para las entidades y en general para la comunidad, que es un reporte que se emite semanalmente, ¿sí? Por el momento podrías tener acceso a esa información que es de libre consumo, pues para cualquier persona. Y lo otro es que de todas maneras, todos los recursos y todo lo que se invierte en CIATA y todos los datos de CIATA y la demás información también es de acceso libre para toda la comunidad. Entonces, si tú requieres ahondar un poquito más en un tema, requieres datos específicos de algo o necesitas más información, también la puedes solicitar y nosotros estamos como en la obligación de dar. Entonces ya tú eliges como qué es lo que más te conviene y está abierta pues como la posibilidad del convenio que se celebra con todos esos actores que te mencioné, área metropolitana y universidad de AFID. Entonces ahí de pronto esos temas, Súper, sí. sí, no soy experta en eso. ¿Podría complementar, David? Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchan ustedes? Sí, sí, mira, el expositor anterior, ¿verdad? El ingeniero Sebastián, él nos dejó la presentación y ahí se colocó el correo.
Nosotros en la asociación, como tenemos una tercera charla con el CIATA, que va a ser la próxima miércoles, también los invitamos para que se conecten, vamos a dejar esa publicidad por lo menos 15 días más, porque vamos a subir las presentaciones que ellos nos dan para que ustedes las puedan descargar. Y ahí tienen los contactos para acceder a esa información. ¿Ok? Yo te actualizo la diapositiva y te cargo ahí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Aquí está. ¿Hay alguien más con preguntas o no? Aló, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Buenas noches a todos y muchas gracias por la presentación. Me alegra mucho ver lo que se está haciendo aquí en nuestro territorio y que haya gente altamente capacitada, comprometida por el bienestar de todos. Con relación al trabajo que mostraste, yo tengo una inquietud que te quiero compartir a ver si me puedes resolver. Digamos que yo vi un día y respecto a los registros de lluvia acumulada, entonces marcó un punto de amenaza alta o varios o muchos. Y de ahí que sigue, pues ustedes, ¿qué hacen? ¿Llaman a alguien o conversan con alguien en la alcaldía o van al sitio o pues ¿qué sigue después de que tienen, digamos, un registro de amenaza que además deben ser muchos, me imagino, y por temporadas de temas que se acumulan seguido varios días? Pues, ¿qué hacen ustedes con esas alertas? ¿Cómo era? David, David también. Mateo. Mateo, ok. Bueno, Mateo, entonces, la estructura de respuestas en los sistemas de alerta, digamos que siempre toma, o con la experiencia que toma un tiempito en encontrar. En este momento, justamente como les había hablado de la confiabilidad de nuestros modelos, nosotros sentimos que a pesar de que funcionan muy bien, es un poco precipitado llegar a todas las entidades con la información. Entonces, en este momento, justamente en el convenio que tenemos con DAGRED, hay como un aporte de ellos hacia nosotros, además de la información que les suministramos, para empezar a construir esa estrategia de comunicación de las alertas, que están, de las condiciones de criticidad que podamos alcanzar. Entonces, en este momento se emite la información al distrito de Medellín a través del DAGRED. Y ellos hacen el ejercicio de validación y nos ayudan un poquito con eso, pero se hace a través del convenio. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, como bien lo mencionas, es que lleguemos a un punto de madurez tal que nos permita llegar distintamente y sin tanto, digamos, sin tantas pincitas a todas las entidades de todos los municipios, pues porque justamente para eso se está construyendo y que podamos tener esos indicadores en un nivel alto para no emitir información que pueda ser contraproducente. Entonces, por eso el ejercicio juicioso de este año es esa validación, pero midiéndola con indicadores. Ya entiendo, o sea que en este momento digamos que cumple una función de algo así como un observatorio que el DAGRED está revisando y ellos ya miran qué hacen con los puntos que se marcan en rojo, con los que no, pues ya miran cómo priorizan. Sí, justamente la palabra es observatorio, porque todavía no podemos hablar de sistema de alertas tempranas por movimientos en masa especial. O sea, están diputaciones, medianamente el de áreas sociales, pero por movimientos en masa todavía no tiene estructura de sistema de alertas tempranas. Bueno, interesante, muy bueno, pues van en esa dirección. Eso es un tema generacional que, digamos, tiene 15 años, es un adolescente todavía, pues, y así se van retomando. Nosotros tenemos apenas 6. Imagínese, es un niñito todavía. Y bueno, bueno, gracias por sostener el proceso. Sí.
ahí vamos, pues un poco esa es la motivación siempre. Ella me lo explicó por aquí. Había una lámina donde estaba el cronograma. ¿Dónde era? Eh, Cuando, la de la validación, de cuando ustedes empezaron, que tenían 6 añitos por aquí. sí, cuando empezamos estaba antes de eso, antes. No es para otro lado. Al otro lado. Así empezamos, Aquí, en el otro mapita. Solamente con 11 puntos con desorden. Sí, ha habido de fondo y ahorita es como, digamos que ya llegamos a todas las laderas con información medianamente confiable. bueno. Si ¿Alguien no, más tiene preguntas? si no tienen más preguntas, damos por terminadas las tertulias y los invitamos desde las ingenieros estructurales y geotecnistas de Antioquia para que nos sigan en nuestras redes y puedan conocer las diferentes actividades de acceso libre que ofertamos para todos. Feliz noche y gracias. Gracias a todos. Gracias, es verdad, muy bien.